Buenas familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un jueves más con todos vosotros. Buenas, ¿cómo estamos, Eri? No fallas, tío, no fallas. Me alegro de tenerte siempre ahí. Ginny, buenas tardes. Cecilio, me alegro de verte también por aquí, por estos lares. Juan, buenas, ¿cómo estamos, tío? Isa, encantado de teneros por aquí. Contasur, buenas, ¿cómo estamos? Juan, no falláis, ¿eh? Algunos ya sois fijos, lo habéis cogido el gustillo a esto de vernos por aquí. Bueno, si alguien se conecta más tarde, pues lo saludo igualmente, si todavía no hemos empezado la charla, ¿vale? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Lucía Aragüez Valenzuela, ¿vale? Profesora de la Universidad de Málaga y doctora en Derecho Laboral, ¿vale? Buenas, María Matilde, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Esperemos disfrutar todos de una bonita velada de Derecho, ¿vale? Bueno, Lucía, como iba diciendo, es profesora en la Universidad de Málaga, es doctora en Derecho Laboral y lo que más sorprende es cómo a su corta edad profesional y de edad, pues ya ha conseguido esos méritos que algunos pues en nuestra vida no conseguiremos alcanzar, ¿no? Así que yo, sin más dilación, damos paso a la entrevistada. Lucía, buena, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Encantada de saludaros. Bueno, Lucía, yo me voy a ir un poquito ubicando porque a ti te tenemos ubicada, pero yo estaba todavía descuadrado. Bueno, Lucía, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, ¿vale? Y bueno, quien no te conozca, pues puedes presentarte, que qué mejor que tú para presentarte a todos los espectadores. Porque a mí se me olvidará alguna cosa de todas las buenas, de las buenas cosas que tienes, investigadora, en fin, preséntate. Bueno, tampoco, en primer lugar, antes de presentarme, sobre todo, Miguel, agradecerte enormemente que me hayas invitado aquí a esta plataforma que nunca he utilizado, pero la verdad que sí que te he consumido a través de YouTube, ¿no? Y de otras plataformas virtuales y la verdad que me parece una manera maravillosa para poder conectar también con otro tipo de personas y bueno, y así pues difundir un poco el mundo del derecho que, bueno, a nosotros nos apasiona, ¿no? Como juristas. Y bueno, pues lo que te venía diciendo, que muchas gracias por invitarme, que espero que no sea la única vez y que podamos seguir pues debatiendo sobre asuntos de actualidad, ¿no? Bueno, presentarme realmente ya me ha hecho todas las presentaciones. Nosotros estudiamos juntos Derecho y en mi caso pues también realicé el máster de abogacía. Empecé muy prontito como becaria de colaboración en el Departamento de Derecho del Trabajo y a pesar de que pues también he tenido una cierta experiencia como abogada especializada en el ámbito laboral, pues siempre me ha apasionado la docencia universitaria, ¿no? Y a raíz de esa beca de colaboración, pues empecé mi trayectoria, digamos, más académica, investigadora y demás, y realicé pues una tesis doctoral que precisamente está muy enfocada al ámbito de la digitalización de las relaciones de trabajo, que es un poco sobre lo que vamos a venir a hablar en la clase de hoy. Y bueno, pues llevo 3 años como docente en la universidad, ahora con muchas idas y venidas en relación a la docencia virtual o presencial, porque bueno, ya todos somos conscientes de la crisis sanitaria que venimos sufriendo, que también ha afectado al ámbito de la docencia, pero bueno, para eso están las tecnologías, que de eso vamos a hablar en la clase, bueno, en la clase de hoy, en el streaming de hoy, para, pues bueno, para un poco adaptarnos a la nueva situación. Así que pues nada, en eso estoy, dando clases y trabajando muchísimo. Pero bueno, encantada de estar por aquí. Bueno, streaming clase, ¿no? O clase streaming, ¿no? Como queramos llamarlo, porque al fin y al cabo todos vamos a aprender. Vamos a aprender de un tema que está muy de actualidad y que, bueno, pues viene siendo tendencia, ¿no? Las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y concretamente cómo se desarrollan respecto la vigilancia y control del empresario, ¿no? Sobre el trabajador. Ujú. Sí, efectivamente, ¿no? Es cierto que en un primer momento, cuando hablamos de control empresarial, que ya se encuentra tradicionalmente reconocido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, eh, pues bueno, en un primer término hablábamos de que el control era presencial. Cuando no se utilizaban las herramientas tecnológicas, pues se requería esa presencia física del empresario para controlar y para vigilar el comportamiento de los trabajadores. Sin embargo, pues bueno, con la introducción de las herramientas tecnológicas, pues es cierto que ahora nos encontramos con un control
a distancia, un control virtual, que incluso parece ser en determinados casos más incisivo en vigilar y controlar el comportamiento de los trabajadores. Y eso, en cierta medida, pues puede afectar a los derechos más básicos reconocidos en nuestra normativa laboral, ¿no? Básica, que es el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, pues bueno, un poco en esa línea, muy recientemente se han incorporado nuevos derechos. Anteriormente, pues nos encontrábamos con la intimidad, con la privacidad, pero cuando nos instalaban una cámara de videovigilancia para controlar nuestro comportamiento, claro, era algo que la normativa no estaba realmente adaptada, estaban creando escenarios o situaciones que presentaban cierta inseguridad jurídica, ¿no?, en relación a la protección de la persona trabajadora. Entonces, pues bueno, ahora sí que es cierto que existe una mayor seguridad a través de la consolidación de nuestra actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la 3/2018 del 5 de diciembre, donde ahí sí que se van a regular pues algunos de los derechos que os traigo pues a día de hoy un poquito a colación. Es cierto que claro, esta normativa es del año 2018, como he mencionado. Entonces, claro, la casuística que ha transcurrido a nivel jurisprudencial y doctrinal en relación a ese reforzamiento del control empresarial debido a la utilización de las herramientas tecnológicas antes de la normativa, pues claro, había sentencias muy contradictorias en este sentido. Es verdad que ya luego, pues bueno, las sentencias a través de ya pues la consolidación de la doctrina jurisprudencial con sentencia del Tribunal Supremo, también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues sí que se ha ido, pues bueno, perfilando un poco lo que ahora se reconoce en nuestra normativa jurídica laboral, ¿no? En un primer término fue a raíz del Reglamento Europeo de Protección de Datos y ahora ya lo hemos complementado con nuestra normativa, nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Y entonces vamos a hablar un poco, de una manera más informal, sobre los derechos que se nos han reconocido como trabajadores en el ámbito de las tecnologías, desde dos perspectivas, ¿vale? Sobre todo un poco esta explicación, por así decirlo, la voy a tratar de abordar desde dos perspectivas, incluso desde tres, podemos decir. Por un lado, nosotros como trabajadores, ¿cómo podemos ejercitar estos derechos que nos ha reconocido la norma? Y cómo podemos repensar en que no se nos vulneren nuestros derechos más básicos. Desde el punto de vista de las empresas, cómo pueden establecer políticas internas o diferentes protocolos para poder controlar el comportamiento de los trabajadores a través de las tecnologías. Y luego desde el punto de vista de la abogacía. ¿Qué hacemos los asesores jurídicos laborales, ya sean abogados especializados en el ámbito laboral o graduados sociales? ¿Qué pueden hacer cuando se encuentran pues bueno, con un trabajador que ha sido sancionado con la máxima sanción disciplinaria, como es el despido, pues por haber sido captado por una cámara de videovigilancia, pues realizando un acto ilícito o una determinada actuación que nada tenía que ver con su actividad laboral? Y luego, ¿de qué medios probatorios se pueden presentar? O sea, voy a tratar de hacer una perspectiva un poquito más amplia y un poco más interdisciplinar a la hora de abordar cada uno de estos derechos, ¿vale? Así que nada. Claro, claro. Claro, entonces, pues bueno, hablaremos sobre esos derechos y luego también algo importante que también se regula en la Ley Orgánica de Protección de Datos es un derecho que a mí me encanta. Y además yo a mis alumnos es lo primero que les digo. Yo cuando presento siempre las asignaturas en la universidad, claro, haces pues bueno, la programación de la asignatura, ¿no? Le explicas un poco cómo va a ser el sistema de evaluación, qué hay que hacer para aprobar, ¿no? Lo que a ellos realmente les interesa. Y algo que siempre les digo en relación a las tutorías. Y ese derecho que ahora se nos reconoce a todos los trabajadores, en los que me incluyo, ¿no?, como mujer trabajadora, que es la desconexión digital. Es decir, yo tengo mi jornada laboral, que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y cuando termina, yo no tengo que estar conectada a mi trabajo, yo la he finalizado. Cuestión distinta es que quiera realizar horas extraordinarias que son voluntarias y que no siempre decido hacer, pero al final es un criterio personal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a conectar este derecho digital, esta desconexión digital,
también reconocido en esta ley orgánica, con el control o registro de jornada, que también es un, digamos, un derecho que tiene ahora la empresa de controlar la jornada de los trabajadores y cómo tasan en cierta medida la conjunción de estos derechos. Y luego, en último término, vamos a hablar de un asunto muy polémico, que también lo he querido dejar al final, para el final, adrede, para crear una cierta polémica, en relación a la utilización de los algoritmos digitales, porque ahora es cierto que muchas empresas utilizan los algoritmos digitales como un sistema de control inadvertido u opaco para controlar el comportamiento de los trabajadores. Y a veces esos algoritmos pues presentan sesgos discriminatorios, un mayor abuso por parte del empresario en controlar el comportamiento, y os traería a colación pues, ejemplos de empresas como Uber o Amazon, ¿no? Que me imagino que todos conocerán. Así que, pues bueno, empezamos. Entramos en materia. No es, Entramos en materia. no es poco lo que tenemos por delante, no es poco lo que tenemos por delante. Bueno, pues a ver, el primero de los derechos que vamos a abordar se encuentra regulado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? La Ley 3/2018 del 5 de diciembre. Aquí un poco, grosso modo, en lo que nos quiere decir el artículo, el supuesto o el caso es cuando a un trabajador la empresa le da un ordenador o un móvil para desarrollar su correspondiente actividad laboral, para prestar servicios dentro de la empresa, ¿no? Esta sería la casuística. Ya nos podemos poner nosotros como oyentes o espectadores desde el punto de vista del trabajador o del empresario, ¿no? Pero al final vamos a desarrollar nuestra prestación laboral dentro de esa empresa utilizando herramientas que nos da la empresa, ¿no? Que son a disposición del trabajador. Bien, aquí lo que nos dice la normativa es que, en un primer lugar, se puede controlar el comportamiento de los trabajadores a través de estos ordenadores o móviles facilitados. Es decir, no existe una expectativa de privacidad por parte de los trabajadores cuando existe esa disposición de esos equipos por parte de la empresa, ¿vale? Pero esto no es algo absoluto, es decir, podemos controlar el comportamiento monitorizando esos ordenadores o esos intercambios de correo electrónico, pero con ciertos límites. La normativa nos dice que la empresa lo podrá hacer solamente para velar que se cumplan con las obligaciones laborales, ¿vale? Por tanto, no podrá acceder a determinadas carpetas, por ejemplo, que tengan que sean privadas, que formen parte de ese correspondiente ordenador y que a lo mejor pues se ponga pues privado, ¿no? O personal, no, sino que realmente es simplemente para ver que está cumpliendo con su obligación laboral. La casuística pues es un poco cuando utilizamos un ordenador de empresa y ese ordenador lo utilizamos para meternos en WhatsApp o lo utilizamos para conectarnos a Facebook o para pues hablar por algún tipo de red social o de chat o para meternos en el Twitch de Miguel y ver algún vídeo, ¿no? Claro, cosa que nos recomendamos hacer en horario laboral, ¿no? Claro, mientras estamos trabajando. Ahí está la casuística, ¿no? Al final, el trabajador tiene la obligación de prestar su servicio en la empresa y de trabajar. Si ese tiempo de trabajo lo dedica a realizar determinadas acciones que son privadas, con fines privados, utilizando herramientas de la propia empresa, pues ahí está un poco la controversia. Entonces, lo que nos dice la normativa, este artículo 87 al que anteriormente he hecho referencia, es que, en primer lugar, hay que informar a esa persona trabajadora que ese ordenador va a ser monitorizado o puede serlo para vigilar su comportamiento, obviamente en que esté cumpliendo con sus obligaciones laborales, ¿vale? Ese es el primer término, pero ahora aquí, ¿cómo se nos va a informar a nosotros trabajadores? Porque no vale cualquier tipo de información. La normativa nos dice que tiene que ser una información pues clara, concisa, inequívoca, en la que incluso en el hecho de que existan representantes de los trabajadores, también a ellos hay que informarles que esos ordenadores o ese correspondiente acceso al terminal móvil va a ser monitorizado. Y luego, además, en el caso en el que en esa información se permita un uso moderado para fines privados, porque puede que haya empresas que directamente prohíban cualquier fin privado al utilizar el ordenador. Por tanto, tú ya como trabajador estás informado que no te puedes poner a ver vídeos de Twitch de Miguel nunca
en ningún caso mientras estés trabajando. Pero hay algunas empresas en las que son más flexibles y permiten un uso moderado para utilizar esos dispositivos con un fin privado. Entonces ahí esa información es muy importante, pues que la empresa indique, por ejemplo, qué franja horaria ese trabajador va a poder disponer de esos dispositivos para ese fin privado, en el que no va a ser monitorizado, por ejemplo. ¿Vale? O sea, al final establecer una serie de pausas y tratar de perfilar por parte de la empresa de la manera más clara posible de qué manera se va a efectuar o ejercitar ese tipo de control, ¿vale? Por tanto, aquí, sobre todo, si al final la empresa nos permite utilizar el ordenador para un fin privado y nosotros lo hacemos, no nos pueden sancionar en un principio por ello, porque se nos está permitiendo. Otra cosa es que de ese uso moderado hagamos un uso, pues bueno, ya más excesivo, o lo hagamos en una franja horaria que no se nos ha permitido hacerlo, etcétera, etcétera. Pero por parte de la empresa, muy importante, perfilarlo lo mejor posible, cuáles van a ser esos criterios de utilización, ¿vale? Y esa información, ya os digo, que tenga que ser por escrito y de la manera pues, más concisa posible, cuanto más mejor. A mí, Lucía, siempre me ha llamado en derecho laboral la atención el matiz o la importancia que adquiere la información previa. Es decir, cuando de alguna forma se va a vulnerar algún derecho, pues como el de la intimidad, el de la privacidad, pues la información previa aquí es súper importante. Es decir, aunque estemos hablando de materias que no sean necesarias, la información previa siempre es aconsejable. Aquí sí es obligatoria. Es decir, hay que informar al trabajador de que se podrá monitorizar el ordenador de la empresa. Pero en otras circunstancias también, aunque no sea obligatoria, pues se hace recomendable y esa información previa es un escudo que también tiene la empresa en garantía de. Así que si alguien nos está escuchando y tiene una empresa y quiere tomar alguna medida que esté ahí al límite de poder vulnerar algún derecho fundamental del trabajador, pues que sepa que la información previa puede ser un escudo en muchas circunstancias. Así que es muy importante este primer punto. Yo me atrevería a decir que de los que más, Lucía. Exacto, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que aquí la normativa no nos exige el consentimiento de la persona trabajadora, podía haberlo reforzado incluso más la norma, se queda en una mera información, lo cual es más que acertado, pero es cierto que es fundamental, ya no solo para que el trabajador no se invada esa esfera privada, porque al final ya tiene pleno conocimiento de que está siendo controlado por parte de la empresa, sino que luego también la empresa pues se cubre en salud, porque al final, en el caso en el que no se le informe a la persona trabajadora, hay que tener en cuenta que aquí lo que se está vulnerando son derechos fundamentales, que eso implica que si la empresa decide despedir a ese trabajador, pues porque invierte su tiempo en lugar de trabajar en ver vídeos pornográficos, que ha habido muchas sentencias, no lo digo porque sea un asunto polémico, pero realmente ha habido muchas sentencias laborales, que resulta asombroso, pero es cierto, en el que se invierte tiempo o bien jugando a videojuegos o consumiendo pornografía durante la jornada laboral. Y se ha decidido despedir a esos trabajadores. En algunas sentencias, en la mayoría de ellas, porque estas que os estoy mencionando son ex ante de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la que sí que se exige este deber de información, lo que ocurría era que, claro, las empresas no informaban, pero monitorizaban y controlaban esos correspondientes ordenadores y sancionaban disciplinariamente con el despido. Y eso implicaba en muchas sentencias la reincorporación inmediata, porque ya sabemos que en caso de despido, cuando el despido es nulo porque vulnera un derecho fundamental del trabajador, aquí no hay tutía, aquí no hay opción por parte de la empresa de indemnizar y me quito de en medio al trabajador o reincorporación. No, no, aquí es de forma automática, bueno, siempre que sea posible, ¿no? Con esa coletilla, pero es la reincorporación de esa persona al puesto de trabajo. Por tanto, es muy importante ese deber de información, como bien menciona Miguel, que ahora es verdad que la normativa sí que nos lo establece. O sea, que ya aquí ya no podemos decir que es que no nos lo han dicho y que no lo sabíamos, sino que es que ya está perfectamente así estipulado. Y me gusta la puntualización que hace, porque muchas veces eso también lo desconocemos muchos de nosotros. Es información, es decir, que no tiene por qué el trabajador consentir, firmar, ¿no? Es información. Claro, yo estoy cediendo mi expectativa de privacidad. A mí me dan un ordenador, yo puedo pensar que puedo utilizarlo para lo que quiera, pero si me informan, yo rechazo a que tengo esa privacidad.
porque estoy siendo informado y ya veo que no puedo utilizar esos dispositivos para cualquier fin, sino para el fin que para eso me lo dan. O sea, a mí me dan un ordenador para cumplir con mi obligación laboral y eso es lo que se espera de mí. Entonces, pues esa sería un poco la idea en relación a este tema, ¿no? Si te parece, pasamos ahora al ámbito de la videovigilancia, que también otro de los derechos que ha sido muy polémico a nivel jurisprudencial, que se regula en este caso en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En esta normativa se regula tanto la videovigilancia de las personas trabajadoras como también el establecer sistemas de escucha, ¿vale? Que ahí también os traeré a colación algún caso judicial que también ha resultado polémico en ambas situaciones. Bien, en relación al sistema de videovigilancia, pues bueno, la normativa nos sigue diciendo que es posible videovigilar el comportamiento de los trabajadores, o sea, instalar cámaras para vigilarlo, que esto es algo que se garantiza en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, donde se circunscribe el poder de vigilancia y control empresarial, pero también nos reitera esa importancia en informar a los trabajadores en relación a esos sistemas de videovigilancia. Entonces, esa información también tiene que ser pues, una videovigilancia circunscrita a velar si se cumple o no con esas obligaciones laborales y también tiene que ser una información pues clara, concisa, inequívoca, expresa, ¿vale? O sea, llevada a cabo por escrito. Una particularidad que bueno, a mi entender resulta criticable, pero eso al final no deja de ser una opinión personal y subjetiva, como garantista de trabajadores siempre, es que la normativa nos establece una excepción en relación a ese deber de información expreso, que es el caso de cuando tenga lugar la comisión de un flagrante acto ilícito, ¿no? Así, de esa manera expresa, nos lo dice la normativa. Y es que esto de la comisión de un acto ilícito de manera flagrante es debido a una sentencia que tuvo lugar ex ante de esta normativa, con anterioridad al año 2018, creo recordar que fue en el 2016 o 2017, ya no recuerdo, que era en relación de una trabajadora de Bershka, una trabajadora que bueno, trabajaba en esta empresa, era a nivel nacional, me refiero a la sentencia, que sé que Bershka puede tener ese impacto internacional, ¿no? por formar parte de Inditex, pero que en este caso fue una sentencia nacional. Y lo que hacía esta trabajadora era que, bueno, mientras se dedicaba a trabajar, a través de unos tickets de devolución, pues se apropiaba con dinero de caja. O sea, estaba realizando un acto ilícito, estaba robando realmente dinero de caja, tratando de engañar a la máquina con unos tickets de devolución que en un principio pues, resultaban ser prácticamente inexistentes, ¿no? Y entonces se estaba apropiando de forma indebida con ese correspondiente dinero. Bershka, claro, ellos empezaban a ver que las cajas no cuadraban y que además no cuadraban siempre cuando estaba el turno de esa trabajadora en concreto, que en otras ocasiones no ocurría. Por tanto, ya tenían un indicio de que algo raro estaba ocurriendo, porque estaban perdiendo dinero y no sabían cómo. Y deciden instalar una cámara de videovigilancia, que no era una cámara para vigilar a los consumidores usuarios, que también hay consumidores que a lo mejor pues, deciden ir allí y bueno, robar o puede haber cualquier tipo de altercado en la tienda, sino que era una cámara expresa para controlar a esa trabajadora en concreto y ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente la pilla, ¿no? Entonces esta trabajadora demanda a la empresa, ojo, demanda a la empresa y a la hora de demandar y demás, pues ella alega que se ha vulnerado su derecho a la intimidad y a su imagen y, en fin, artículo 18 de la Constitución española y entonces, pues bueno, entiende que el despido es nulo, ¿vale? Porque se han vulnerado estos derechos fundamentales, es decir, lo que veníamos diciendo anteriormente, reincorporación a la empresa. Bien, pues en este caso en concreto, la sentencia nos dice que no se ha vulnerado la privacidad ni la intimidad de la trabajadora porque al acceder a la tienda había un cartelito, el típico cartelito distintivo que pone que es una zona videovigilada con una camarita y abajo te pone atendiendo a la ley de protección de datos, usted está siendo grabado, puede hacer una rectificación, supresión de sus datos, etcétera, etcétera. Y el tribunal entendió que ese distintivo era más que suficiente para que la trabajadora
ya no tuviera esa expectativa de privacidad y fuera consciente de que estaba siendo videovigilado. O sea, se entendió que ese mero distintivo ya sirvió como una información previa a esa trabajadora. Claro, aquí me preguntarán, bueno, pero realmente ese distintivo no era una información ni por escrito, ni de forma expresa, ni concisa, ni inequívoca, ni muchísimo menos, ¿no? Y esta es la excepción que recoge la norma. Y es que cuando a través de la captación de determinadas imágenes pues bueno, se observa que los trabajadores están realizando un acto ilícito, se entiende que están siendo informados de manera suficiente con este distintivo o en general con lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley Orgánica, ¿vale? O sea, es una excepción a ese deber de información que recoge la normativa. Pues es muy llamativo, ¿no? Son llamativos varias cosas. Lo primero, a ver, estamos hablando de derechos y tú, aunque cometas un delito, pues tienes tus derechos, ¿no? Obviamente. Pero Claro. llama la atención y a lo mejor a los que sean más ajenos a los derechos, que estés robando, estés metiendo la mano en la caja, como comúnmente se suele decir, y encima cuando te han pillado, te han grabado, tenga la valentía, que no digo que no se tenga el derecho, pero tenga la valentía de demandar a la empresa encima, ¿no? Que me parece fascinante y es un poco lo gracioso, pero sí que es verdad que, mira, pues si estás cometiendo un delito, pues esa información previa, pues no es que no haya, sino que decae un poco las exigencias, ¿no? Y Sí, me la parece... normativa es un poquito más flexible. Ahí Pero está. vaya, es lo que dice, al final es muy criticable porque la empresa podía haber ido incluso por la vía penal Claro. con respecto a esa trabajadora, porque como bien menciona, no deja de ser un delito. Pero bueno, la trabajadora pues decide recurrir, ¿no? Y bueno, y al final pues sí que se entendió que el despido era procedente, ¿no? En este caso. Pero bueno, y esto es lo que además la normativa en ese sentido recoge, ¿no? Y es verdad que, bueno, ahí es un poquito más flexible en este tipo de situaciones, pero sí que es importante, sobre todo a destacar, que haya ese indicio por parte de la empresa, ¿no? Y que realmente ese indicio se pueda demostrar de alguna manera, ¿no? Si le están robando dinero de la caja, pues que la empresa aporte, pues mira, este era el indicio. Esta trabajadora pues estaba trabajando desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y es que en esta franja siempre me ocurría esto. Entonces, claro, en otras ocasiones no, ¿no? De alguna manera demostrar ese indicio, porque claro, si no, ahí también es importante que las empresas no instalen cámaras porque piensen que quizás, sino que realmente haya un indicio fundado, ¿no? Para poder hacerlo. Y así también se cubren un poquito en salud en ese sentido. Y luego algo también muy polémico es el tema de los sistemas de escucha. Y es que hay veces que también las empresas instalan cámaras de videovigilancia y también de escucha, o solo de escucha, ¿no? Claro, a veces no es lo mismo tú tener una cámara instalada y simplemente ver qué ocurre a que ya estés escuchando una conversación privada. ¿Vale? O una conversación entre compañeros, entre el trabajador con un cliente o con un superior jerárquico, ya ahí realmente la invasión en la esfera privada es mayor. Entonces, aquí es verdad que la normativa en este apartado tercero es un poquito más proteccionista en relación a la persona trabajadora. Y ahí exige que para que pueda haber ese plus de control, por así decirlo, realmente sea porque hay una situación de riesgo, ya sea de personas, de determinados bienes o servicios de la empresa, o sea, se esté poniendo en riesgo la situación en el que se requiera ese plus. Y ahí la normativa, de manera muy acertada, a mi entender, recurre a ese principio de proporcionalidad. Ver realmente qué es lo que está teniendo lugar y si realmente es necesario, atendiendo a ese principio de proporcionalidad, reforzar ese control con ese sistema de escucha. ¿Vale? O sea que ahí es verdad que no existen tantos casos a nivel laboral. Sí que conozco uno de un casino que, bueno, al final también en un casino sí que se instaló y se declaró además que esa medida era nula de pleno derecho porque no se superó ese principio de proporcionalidad, porque entendían que simplemente con la instalación de una cámara de videovigilancia en todo caso era suficiente para controlar el comportamiento y resultaba abusivo además la instalación de este sistema de escucha, pero no hay tantos casos como estos dos anteriores que sí que he mencionado, ¿no? Pero que desde luego la normativa lo regula también en este artículo 89 de la Ley Orgánica. También interesante de comentar. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. No sabía yo que la verdad es que yo no he tenido ningún caso en tema de grabación de sonido, pero bueno, a todos los oyentes que sepamos que es una medida
más intromisiva en los derechos de los trabajadores y bueno, que aunque haya información previa, si no existe una duda de que se está poniendo en peligro a la empresa, el patrimonio o lo que sea, pues no se puede adoptar, ¿no? Así que me parece muy interesante esa distinción, ¿no? Entre vídeo y sonido, ¿no? Así que ahí queda dicho. No, no me vayáis a meter la pata los que estéis de espectadores. Bueno, claro, aquí estamos en un escenario distinto, pero bueno, sí, sí, totalmente. O sea, al final ahí la normativa es más proteccionista del trabajador, ¿no? Porque bueno, en ese sentido es verdad que hace una especial referencia a esa superación del principio de proporcionalidad y ahí hay que analizar cada caso concreto. O sea, que ya ahí es verdad que la normativa no nos dice mucho más y ya pues bueno, ya a nivel jurisprudencial pues ya hay que ver realmente cuándo se entiende superado o no ese principio de proporcionalidad en el caso en el que una empresa decida instalar estos sistemas de escucha para controlar el comportamiento de sus trabajadores. O sea, ahí ya es verdad que habría que analizar un poquito más la sentencia. Bueno, otro de los derechos, que en este caso se regula en el artículo 90 de la ley orgánica, es la geolocalización. Aquí nos planteamos el caso, pues bueno, de trabajadores móviles, in itinere, o trabajadores, pues bueno, comerciantes que a lo mejor pues van bueno, a ir a sus diferentes clientes y tienen que ir a sus domicilios o a otros tipos de centros de trabajo y demás para operar y utilizan, por ejemplo, el coche de empresa. Y en ese coche de empresa, pues hay un dispositivo, un GPS, que es lo que no conocemos coloquialmente, en el que pues se les va a estar localizando la presencia de esa física, de esa determinada persona durante un periodo de tiempo. Aquí, antes de la normativa, había muchas sentencias que ya han ido perfilando lo estipulado en este Real Decreto, en esta legislación, en esta ley orgánica. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Volvemos a ese deber de información, ¿vale? Volvemos a ese deber de información importante. Y luego también nos menciona que es necesario establecer cuáles van a ser, de qué manera va a existir ese dispositivo de geolocalización y qué características va a tener. Es decir, es importante aquí tener muy en cuenta también el principio de proporcionalidad, que esa persona va a ser geolocalizada mientras está realizando su actividad laboral y no fuera, ¿vale? Porque ha habido sentencias en las que, a mí me dan el coche de empresa y esto es fantástico y maravilloso, tengo un coche para poder irme al Mercadona a comprar una ensaladita, pero, claro, puede ser que ese dispositivo te esté geolocalizando fuera de tu jornada laboral. Ya la normativa nos dice que no, que esto no puede tener lugar, ¿no? Que es para velar que estás cumpliendo con tus obligaciones laborales. Por tanto, en cuanto termina tu jornada, tú no debes ser geolocalizado, porque ahí sí que se va a invadir tu esfera más íntima, tu esfera más privada. Pero ha habido empresas antes de esta normativa que lo han hecho, que han concedido ya sea un coche de empresa o simplemente han instalado en ese vehículo privado o particular de su trabajador un dispositivo de geolocalización que nunca se desactivaba. Entonces esa persona estaba geolocalizado siempre, ¿vale? Así que es muy importante, pues bueno, tener en cuenta esos límites que caen dentro del sentido común, pero bueno, que es verdad que hace falta a veces que nos lo diga una norma para tratar de cumplir, bueno, para tratar de saber que efectivamente cuando finaliza una jornada laboral, esa persona empieza su vida privada, su conciliación de su vida personal, familiar y laboral, y entonces que ahí obviamente no tiene que estar siendo geolocalizado, ¿vale? Pero bueno, es verdad que aquí la normativa, a diferencia de los otros dos casos, casos anteriores que hemos analizado, no nos aporta mucho más. O sea, lo que he mencionado, ese deber de información, de que se establezca cuáles son las características y que existe, obviamente, ese dispositivo de geolocalización y poco más. No nos habla del principio de proporcionalidad, que sí que nos decían en los sistemas de escucha, ni tampoco nos dice que no pueda ser controlado fuera, aunque esto sí que nos lo dicen a nivel jurisprudencial y que sí es importante que eso se limite, pero es verdad que aquí la normativa es un poquito más laxa en relación a los otros casos anteriores que hemos estado viendo. Comenta Cecilio por el chat, un antiguo amigo nuestro, que desde aquí le mandamos un Ay, saludo. no, un beso. Cecilio, no es un caso aislado eso de la geolocalización 24/7. ¿Eh? Así que, bueno, pues ya sabéis que es una intromisión al derecho a la intimidad del trabajador y, bueno, pues Claro. acudir a los juzgados si no se quita y si no se remedia de manera extrajudicial. ¿Vale?
exacto. O sea, Porque, ahí también es muy importante. Dime, porque, Miguel. Lucía, porque yo me planteo, cualquier trabajador que nos esté viendo dice, mira, a mí me están geolocalizando 24/7, como dice Cecilio, o me han puesto una cámara de vigilancia y no me han informado. ¿Qué tiene que hacer el trabajador o qué le aconsejarías tú al trabajador hacer si cree que puede estar viéndose vulnerado algún derecho de la intimidad o de la privacidad? ¿Qué le aconsejaría hacer? Esta pregunta es más difícil de lo que piensas. ¿Por qué? Porque, claro, los trabajadores, efectivamente, como bien mencionas, si no se les informa, se están vulnerando sus derechos privados, ¿no? Su intimidad, su protección de datos, su imagen, el derecho que sea en este sentido. Claro, el trabajador lo que tendría que hacer es notificarle a la empresa que está siendo vigilado. Vamos a poner el ejemplo de una cámara de videovigilancia, ¿vale? Y que no quiere serlo, y que además no se le ha informado, que se le diga si esa cámara está en ese lugar para vigilar su comportamiento o simplemente pues para vigilar que en esa tienda no roben, ¿vale? Pero claro, si ese trabajador ejercita ese derecho, que en un principio se está vulnerando su privacidad, pueden ocurrirle dos cosas. La primera, que la empresa le informe, ¿no? de que está haciendo, por tanto, ese dispositivo no se va a quitar porque no se exige el consentimiento del trabajador, sino simplemente la puesta en conocimiento. Por tanto, bueno, vale, estaba en este primer momento invadiendo tu esfera privada, pues bueno, ya está, ¿qué quieres que te informe? Te informo por escrito. Está siendo videovigilado. Fin, ¿no? O también puede ser que la empresa tome represalias porque esa persona ha ejercitado ese derecho y diga, este viene aquí a tocarme las narices, te voy a despedir. Que ahí también se puede entender que el despido es nulo por la garantía de indemnidad, ¿no? Como una medida, como una represalia empresarial por el hecho de que el trabajador lo que quería hacer era simplemente reivindicar su derecho a lo que es la esfera íntima o privada. Ahora, si el trabajador no hace nada y ya sabe que eso que está haciendo la empresa está mal, en el caso en el que se le despida por ello, se va a producir la reincorporación inmediata. Entonces ahí un poco el trabajador tiene que jugar en ver realmente qué es lo que quiere hacer. Mira, yo voy a intentar que me lo quiten. Así que voy a intentar a decir que yo no quiero que me estén videovigilando y tal, y a lo mejor la empresa en lugar de informarme, pues decide quitar la cámara y ya está. Y en el caso en el que no lo haga, pues ya hay un poco que el trabajador vea qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Hasta qué punto se le está invadiendo su esfera privada o no. Si no se le informa, ya el trabajador tiene en su mano de que en el caso en el que haya algún conflicto, ya hay un incumplimiento por parte de la empresa en ese sentido y ahí puede jugar sus cartas, ¿no? De cara a un posible futuro pleito. Entonces, habría que ver el caso concreto, pero digamos un poco a mi entender que esas pudieran ser las diferentes opciones, ¿no? O estrategias de juego que pudiera hacer. ¿Vale? Bien, y luego una última cosilla que quería comentar en relación a estos derechos es que siempre por negociación colectiva, es decir, los representantes de los trabajadores junto con el empresario pueden establecer garantías adicionales. Claro, aquí les invito a todos los que nos estén viendo que vayan a convenios colectivos y que realmente digan qué convenios colectivos regulan la videovigilancia, los sistemas de geolocalización, los sistemas de escucha, porque son muy pocos. A nivel de sector, sobre todo, y también muy pocos a nivel de empresa, aunque hay algunos casitos concretos en los que sí se regula, pero realmente la negociación colectiva están haciendo muy poco. Y aquí hay que tirarle la oreja a los representantes de los trabajadores, que no están entrando realmente en regular estos derechos digitales, en los que además se están vulnerando, se pudieran vulnerar derechos fundamentales como las personas, como son pues, la intimidad, la privacidad, la protección de datos, etcétera. Y luego además, claro, estos son los derechos que nos dice esta ley orgánica de protección de datos, pero es que hay hay otras formas de controlar el comportamiento de los trabajadores que no vienen en esta ley y que a lo mejor por la negociación colectiva se pudieran establecer. Por ejemplo, ¿qué pasa con las redes sociales? O sea, si yo, trabajadora, publico un comentario en Facebook diciendo que hay que ver mi empresa, que me tiene trabajando 12 horas al día, o que he discutido con mi superior jerárquico, o estoy poniendo anuncios de competencia desleal o algo por el estilo, y la empresa accede a esa determinada red social, ¿qué pasa? ¿En esa red social existe la expectativa de privacidad o no? O sea, hay sentencias bueno, que ahí perfilan un poco estos casos. Si quieres luego para el debate podemos entrar un poquito en eso, porque tampoco me quiero extender mucho más. Hay sentencias que abordan estas determinadas cuestiones, pero la normativa no dice nada. Ya.
Y ahí también se está vulnerando la privacidad de los trabajadores. Ahí hay que ver pues, si la red social es pública, si la red social es privada. El hecho de que sea privada, si tiene muchísimas personas que pueden acceder a esa red social, aunque sea privada, esa expectativa de privacidad también es más laxa, ¿no? O sea, ahí a nivel jurisprudencial se perfila un poquito, pero que no piensen que ahí están estos derechos y estos son y ya está, y esto es lo que nos dice la ley y seguridad jurídica y fin. No, nos podemos encontrar con otros casos que la normativa no nos dice nada y aquí, en fin, luego en lo que es el ámbito ya profesional, en la práctica de la abogacía, nos podemos encontrar con este tipo de situaciones y claro, que es necesario también que haya esa seguridad y que también se regule en cierta medida con la norma. Luego vienen los sustos. Luego vienen los sustos, bueno, a mí ya no, a mí ya no, pero a vosotros ya luego vienen los sustos de ahora esto que hacemos, buscando sentencias como un loco y demás, pero bueno, que es verdad que al final es así, ¿no? Y bueno, como venía diciendo, otro de los derechos también muy importante, que además a mí me encanta, el que se encuentra en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el derecho a la desconexión digital. Este derecho vino de la normativa francesa. Y es que en Francia, en el año 2017, se regula por primera vez el derecho a la desconexión digital. Fue la normativa pionera dentro del ámbito de la Unión Europea. Es verdad que luego hubo algunos intentos un poco tímidos de Alemania, también se reguló en Corea del Sur, en Filipinas y demás, pero realmente la normativa francesa es la que luego se ha extrapolado a nuestra normativa nacional, que es prácticamente un copia y pega de lo que nos dice la normativa francesa. Y al final la desconexión digital está muy relacionado con el derecho al descanso. Al descanso efectivo. O sea, yo tengo mi jornada laboral y luego tengo mi tiempo para de vacaciones, si tengo una incapacidad temporal o permanente, pero estoy en tiempo de descanso, de reposo, en el que no estoy de forma efectiva trabajando y se me tiene que garantizar. Aquí, un poco el debate a plantear es si es necesario, o era necesario, porque ahora sí parece que lo ha sido, regular la desconexión digital. Porque ya sabíamos lo que era la jornada laboral, artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Ya sabemos lo que son las vacaciones, ya sabemos lo que es el descanso entre jornadas, el descanso diario, el descanso semanal, todo esto ya lo sabíamos. ¿Era necesario regular la desconexión digital? Esa es la pregunta. Pues bueno, parece que sí que lo era. Existía un abuso empresarial, como hemos dicho al inicio de esta charla, pues que existía un abuso empresarial en que el hecho de que cuando finalizara la jornada laboral de los trabajadores, pues siguieran estando conectados a su trabajo de manera virtual o en remoto, contestando correo electrónico, recibiendo llamadas de sus compañeros o llamadas de otros clientes, etcétera, etcétera. Y además eran horas que parece que al ser virtuales o a distancia, pues no eran de trabajo efectivo. Las empresas no la pagaban. O sea, a mí te pueden enviar correo, te pueden llamar y demás, pero no, eso no es trabajo. Y claro que era trabajo, ¿no? Entonces, debido a esa situación, se regula el derecho a la desconexión digital, que intrínsecamente está relacionado con garantizar el tiempo del descanso. Y aquí la normativa, a mi entender, es muy laxa, porque se remite a la negociación colectiva, a los representantes de los trabajadores y acuerdo entre empresas y representantes de trabajadores, o que empresas elaboren políticas internas para garantizar este derecho, para prevenir posibles riesgos psicosociales de los trabajadores, como puede ser el tecnoestrés, ¿no? el estrés que puede provocar las tecnologías o la fatiga informática, ¿no? Entonces, bueno, tratar de establecer políticas internas a nivel empresarial para garantizar esta desconexión digital, sobre todo en aquellos puestos de trabajo en los que de manera más continua, como los teletrabajadores, que hablará mi compañero el profesor Vilatierno la semana que viene, que hablará, me imagino, del teletrabajo, también por aquí, por esta plataforma. Pues claro, en este tipo de trabajadores a distancia, pues quizá establecer una política interna pues más reforzada, porque al final siempre, o en la mayoría de los casos, de una manera preponderante, están utilizando las herramientas tecnológicas en su puesto de trabajo. Pero se remite a la negociación colectiva y volvemos a plantearnos la misma tesitura que os he mencionado. Por convenios colectivos son muy pocos los que regulan la desconexión digital y establecen verdaderas garantías. Es decir, fuera de la jornada laboral, no se puede enviar un correo electrónico. Si es que además el propio correo electrónico te permite enviarlo luego. O sea, si tú tienes un impulso a las 12 de la noche de escribir un correo, porque estás inspirado, escríbelo, pero luego pon que a esa persona le va a llegar en su jornada laboral al día siguiente a las 9. Si es que las tecnologías nos facilitan el poder, o nos lo permiten, el poder garantizar ese derecho a la desconexión digital.
pues vamos a hacerlo. Pero aquí es una corresponsabilidad. Yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? Es una corresponsabilidad tanto de los trabajadores que saben que tienen ese derecho y no están en la obligación de contestar correos ni de recibir llamadas porque su jornada ha terminado, y también de las empresas de garantizar ese derecho, porque es un derecho laboral y tienen esa obligación de garantizarlo. Es una corresponsabilidad recíproca de ambas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, desde luego es un derecho que se ha regulado, pero que parece que a día de hoy no está resultando del todo efectivo. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía en un principio, ese derecho además está muy relacionado con el control de la jornada empresarial. Y es que es cierto que hasta hace muy poquito, a través del Real Decreto del año 2019, se modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se regula la jornada. Y se añade un último párrafo, que es el 34.9, donde se establece la obligación por parte de la empresa de registrar la jornada de los trabajadores. ¿Vale? ¿Qué nos dice este artículo 34.9? Pues que es necesario registrar la jornada de los trabajadores día a día, hora a hora, estableciendo la hora de inicio y la hora de finalización de esa correspondiente jornada, ¿vale? Y luego simplemente lo que hace es que se tiene que documentar, que se debe mantener esa documentación a disposición de las personas trabajadoras durante 4 años y recurre a la negociación colectiva. No nos dice mucho más. Da plena libertad para establecer de qué manera se va a controlar ese registro, si va a ser en papel, si va a ser a través de un código que hay que poner para acceder a la empresa, si va a ser a través de una huella dactilar o un reconocimiento facial. Da plena libertad a las partes. Y aquí volvemos a lo mismo, a la crítica que llevo diciendo durante toda la charla. Aquí los representantes de los trabajadores, como quienes oyen llover, pocos se meten dentro de la negociación colectiva a establecer esto. Y es que aquí también se pueden vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo voy a dar acceso a mi huella dactilar, que es un dato personal, además también sensible? ¿Por qué voy a dar acceso a eso? ¿Por qué la empresa va a tener mi reconocimiento facial? ¿O va a tener mi reconocimiento ocular? Claro, aquí se concede plena libertad y así está estipulado en la norma. Por tanto, empresas pueden establecer la manera que estimen oportuna para registrar la jornada de los trabajadores. Da plena libertad, ¿vale? Claro, lo que sí que es cierto que es importante que luego la forma en la que se ha recapitulado esa información esté documentada y accesible y sea transparente a ese trabajador durante al menos 4 años. Hay una guía de trabajo en el que sí que nos perfila un poquito estos aspectos, ¿no? Que además también es muy importante pues que sea un sistema fiable, que sea un sistema transparente, en el que se efectúe un registro. Si yo estoy trabajando y a mí me dicen que tengo que firmar un papel, que me ponen que entro a trabajar a las 8 de la mañana y salgo a las 3, pero lo estoy firmando a las 5 de la tarde porque llevo 2 horas extraordinarias trabajando, pero a mí me ponen ahí que yo he salido a las 3 y lo firmo, ¿hasta qué punto eso es un sistema fiable o no? ¿Vale? Eso ocurre muchísimo. Yo creo que Eso es el 90% es un papel firmado cuando convenga y días después, meses después, para completar, para completar. Así que totalmente. Y ahí volvemos a esa idea, esa corresponsabilidad. Yo, como trabajador, estoy firmando eso. Es decir, pero ¿por qué? ¿Hasta qué punto puede haber una cierta coacción o abuso empresarial? ¿Es realmente un sistema fiable o no? Ya os digo, plena libertad nos dice el Estatuto de los Trabajadores. Pero claro, luego hay que ver a nivel jurisprudencial hasta qué punto es un sistema fiable y un sistema transparente, ¿vale? También os digo, ni una cosa ni otra. Quizá el papel no sea el medio más óptimo para muchos puestos de trabajo, pero quizás tampoco una huella dactilar. Aquí es verdad que la Agencia Europea de Protección de Datos de Cataluña, por tanto no solamente la de Cataluña, indica que el registro biométrico de la jornada, ya sea huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento ocular, etcétera, etcétera, está reservada para puestos de trabajo quizás especialmente, que ponen especialmente en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores, puestos de trabajo peligrosos, puestos de trabajo con cierta relevancia, que se necesite el reconocimiento de esa persona, o sea, áreas, por ejemplo, restringidas, solo limitadas a un número muy concreto de trabajadores. Entonces ahí se entiende que se supera esa proporcionalidad para efectuar ese registro biométrico.
pero si podemos utilizar un medio menos invasivo para el resto, un código, una tarjeta o lo que sea, pues mejor recurrir a ese tipo de medios. Y yo creo que aunque esto no lo recoge la normativa actual, creo que es lo más coherente, lo que nos dice como opinión personal en este caso, ¿no? Lo que nos dice la Agencia Europea de Protección de Datos, es decir, sí, controlar la jornada, pues bueno, por ejemplo, instalar en el propio ordenador, si estoy teletrabajando, una determinada plataforma en el que cuando yo accedo al ordenador ya se me está registrando que he entrado en la plataforma y ya estoy siendo, ya está esa hora de inicio y esa hora de fin en el momento en el que yo apago el ordenador, pero quizá el hecho de que a mí me tengan que hacer un reconocimiento facial ya es más invasivo en esa esfera privada del trabajador. Entonces yo entiendo que por ahora lo que estipula la agencia europea es lo más óptimo, pero desde luego al ser muy reciente, pues por ahora sí que se está concediendo plena libertad y no hay muchas sentencias que entren a valorar esto. A ver, ¿Vale? yo creo, Lucía, que esto es como siempre un problema de medios, ¿no? Si tú a las empresas pequeñas y medianas le exiges que pongan un sistema de identificación o de tarjeta o de cualquier sistema que le suponga un dinero, pues muchas veremos a ver si, y más con la que está cayendo ahora, veremos a ver si lo hacen o no. Entonces yo creo que ha sido un problema de vamos a establecer un registro de jornada como lo quieran hacer, pero vamos a establecer algo. Y poco a poco, con el tiempo, lo iremos mejorando y estableceremos que pues sea con tarjeta o sea con un programa con el ordenador, pero ciertamente si se deja al arbitrio de la empresa, pues obviamente el papel es lo que le beneficia. Yo te pongo las horas aquí, las que tienes tú por las que cobras, en blanco, digamos, para que se me entienda, y ya está. Y yo, Santas Pascuas, no me tengo que gastar ni un euro más ni un euro menos. Entonces, hasta que no haya una exigibilidad legal, yo creo que... Pero bueno, también he de decir que una cosa relativamente nueva y que veremos a ver cómo evoluciona. ¿Tú crees que se establecerá una obligatoriedad de medios electrónicos para el registro horario? No lo creo. O sea, si yo tengo un pequeño comercio y, bueno, y yo creo que ahí sí que debe existir una cierta libertad por parte de la empresa de dirección y de organización. Eso es lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores. Lo que sí que creo que es importante el papel que van a tener aquí los representantes, porque la normativa nos remite a los representantes de los trabajadores. Claro, en pequeñas empresas no existen representantes de los trabajadores. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que se va a adoptar de manera unilateral lo que las empresas estimen oportuno, pero en otro tipo de empresas más medianas y más grandes, lo que sí que exista esa representación, pues que ahí los representantes tengan un rol, tengan un papel y digan, oye, esto es invasivo, esto no, o de esta manera se está abusando al hecho de que sea en papel, pues realmente esto no es un medio veraz, no es un medio fiable. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo, lo que van a tener un papel fundamental son los representantes de los trabajadores en ese sentido. Pero bueno, ya os digo, como dice Miguel, al final es algo muy novedoso y por ahora pues poco se está haciendo, poco se está debatiendo en relación al mismo. Así que habrá que esperar a ver las empresas cómo van recurriendo. Pero es cierto que muchas de ellas han utilizado sistemas biométricos de jornada, porque también al final es cómodo, ¿no? Y además es bastante fiable y además es cierto que te identifica. Si tú a lo mejor tienes un código, le puedes decir a tu compañero, oye, que voy a llegar 10 minutillos tarde, tú ponme el código y como que entro contigo. O mira, te dejo mi tarjeta y me la pasas tú mañana porque voy a llegar tarde. O sea, al final todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, es cierto que al final una relación de trabajo se basa en la confianza. Esa es una de las principales características de cualquier relación laboral, el que debe ser retribuida, que debe ser subordinada, que debe ser dependiente, pero es el carácter personal de la relación laboral. Es esa confianza en la persona trabajadora, porque tú la estás contratando por la actitud y capacidades que tiene y esa persona, tú confías en que está realizando ese correspondiente trabajo conforme a lo previsto, con la diligencia que debiera hacerlo. Si no la despides y contratas a otra, ¿no? Pero quizás ese control tan abusivo y tan excesivo, pues resulta alarmante en determinados casos, ¿no? Bueno, aquí veremos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, ya para finalizar, ¿vale? Que ya llevamos aquí, al menos por mi parte, ya luego dejamos tiempecillo al debate o a lo que queráis por aquí comentar. Voy a hablar sobre los algoritmos digitales y aprovecho la ocasión, que esto me hace especial ilusión porque esto es una primicia. Voy a dirigir un seminario internacional
sobre algoritmos digitales, ¿vale? En este caso, muy enfocado a la perspectiva de género, ¿vale? Al ámbito de la mujer a través de una ayuda de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga que me concedieron, y se va a celebrar en septiembre. O sea, por mis redes sociales lo publicitaré, y si al final de la exposición un poquillo de hoy, pues os resulta un tema de interés o así un tema también desde luego novedoso, actual y que os llame la atención y queráis profundizar un poquito al tema, pues desde aquí os lanzo la invitación y cuento con todos vosotros pues para que podáis asistir, que también va a ser de carácter bimodal, o sea, podréis asistir de forma presencial o también virtual. Y yo creo que va a ser muy interesante. Estoy todavía perfilando los ponentes y demás, todavía no tengo el programa definitivo, pero lo publicaré por mis redes. Así que un tema que bueno, ahora estoy empezando a investigar sobre el mismo, pero os lo quería traer también por aquí a colación, porque al final no deja de ser también una forma de controlar el comportamiento de los trabajadores. Sin embargo, lo que parecía un control un poquito más directo a través de un sistema de geolocalización, un sistema de videovigilancia y demás, ¿no? que requiere una instalación, un algoritmo digital implica un control más inadvertido, opaco, del comportamiento por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, al final aquí lo que hace el empresario es delegar en una máquina ese control, esa toma de decisiones. ¿Cómo se crea ese algoritmo? Pues antes de entrar un poquito en esto, he de deciros que la primera persona que creó un algoritmo para una máquina fue una mujer, una matemática británica que se llama Ada Lovelace, que realizó un algoritmo específico en relación a la máquina. O sea que al final eso de que las mujeres, temas de matemáticas o de tal, no se nos da del todo bien, pues ella fue la primera mujer en efectuar un algoritmo, Ada Lovelace, ¿vale? En este sentido, pues es verdad que cuando tú creas un algoritmo, es algo que tú lo ves, pues bueno, que es una máquina, no deja de ser un procedimiento sistemático, matemático, para producir la toma de decisiones por parte de la empresa de manera automatizada. Pero es que detrás de esa máquina, detrás de ese algoritmo, hay una mente pensante. Ese algoritmo no se crea solo. Hay un humano, un ser, que existe, que tiene presencia y que lo hace. Que es la empresa a través de su correspondiente informático, lo que sea, pero hay una mente pensante para crear ese algoritmo. En este sentido, no pretendo ser crítica en relación a los algoritmos, creo que los algoritmos digitales son fundamentales para muchísimos casos y también en el ámbito laboral, al igual que la robotización, la introducción de la maquinaria, que eso sería otro debate que nada tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, pero no quiero tener una visión negativa de los algoritmos digitales, sino simplemente manifestarles aquí un problema en concreto que están presentando a día de hoy. Y es de qué manera se utilizan esos algoritmos digitales por parte de las empresas para tomar decisiones basadas en parámetros quizás no muy justos, ¿vale? Entonces aquí os traigo a colación casos, digamos, por así decirlo, muy concretos. Al final los algoritmos lo que hacen es establecer un perfil de ese trabajador. El primer ejemplo es que lo tengo por aquí, el de Amazon, ¿vale? Ese es uno de los principales, de los primeros ejemplos. Y es que la empresa de Amazon a sus repartidores les obligó el llevar una determinada pulsera para vigilar y controlar su comportamiento y ver de qué manera desarrollaban su actividad laboral. Eran repartidores, se dedicaban al tema del almacenaje de determinados productos y de repartirlos, y los tenían perfectamente cronometrados a través de los algoritmos, a través del propio algoritmo instalado en esa correspondiente pulsera, donde se establecía pues, el tiempo efectivo de trabajo, si esa persona en lugar de trabajar estaba descansando, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se podían adoptar medidas disciplinarias a aquellos trabajadores que eran considerados menos productivos. Entonces ahí se ve que la utilización de esta herramienta tecnológica fue expresamente para controlar y vigilar el comportamiento de los trabajadores. Ya os decía, hemos hablado de lo que nos dice la ley, hablábamos de redes sociales, que la normativa ahí hay un vacío legal. En el ámbito de los algoritmos sigue habiendo un vacío legal. Esto en el ámbito ya no solamente laboral, sino ni tan siquiera civil, se ha regulado los algoritmos. Existen, pues bueno, una directiva muy reciente del 2019 de la Unión Europea que bueno, habla sobre algoritmos digitales, pero de una manera muy amplia, muy generalista, y luego existe una recomendación del año 2000, una directiva, perdón, del año 2018 que también nos aborda algunos aspectos, pero desde luego en lo que es el plano o el ámbito laboral
no se dice absolutamente nada. Y se están utilizando para controlar el comportamiento de los trabajadores. Otra de los algoritmos que creó una empresa que se denominaba Predictive Hire, que es predecir, por así decirlo, el tipo de contratación y demás, era una empresa que estableció un algoritmo digital controlando y monitorizando, que ya hemos visto lo que esto implicaba, claro, sin informar ni nada a los trabajadores, porque era a través de un algoritmo, que vete tú a saber el algoritmo ese que lo estaba controlando. Eso es un secreto industrial que tú como jurista o tú como trabajador, tú no sabes programación ni tienes ni idea de esos algoritmos. Entonces, pues bueno, lo utilizaban para esto. Entonces, monitorizaban los ordenadores y sobre todo los correos electrónicos de los trabajadores y veían cuando un trabajador estaba a través de correos, de mensajes a familiares, a través de ese ordenador o a través del teléfono móvil, pues se quejaba de su puesto de trabajo. Se quejaba de que no le habían aumentado el salario, de que no le habían concedido las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, era una manera, ese algoritmo, una vez que cotejaba determinadas palabras, de predecir que una persona iba a poder solicitar un ascenso o iba a presentar algún tipo de queja, para así la empresa adelantarse a esa determinada situación y poder actuar con el despido o con alguna sanción, o también concediéndole quizá lo que a lo mejor es que eso no iba a ocurrir, pero pensemos bien que la empresa a lo mejor lo que le hace por esto, para predecir lo que querían solicitar y de esta manera hacerlo, ¿no? Pero todo esto al final era a través de un algoritmo que al final implicaba que la empresa automatizaba las decisiones atendiendo a lo que decía una máquina, ¿no? En este sentido. Otro de los casos, también muy polémico, en este caso ya sí que vamos a hablar de algoritmos que presentan sesgos de discriminación, es el caso de Uber. En Uber, lo que ocurrió en California es que creó un algoritmo para ver también la productividad de sus trabajadores, ¿no? de sus correspondientes conductores, los drivers. Bien, pues en este sentido, lo que nos estableció la empresa de Uber con este algoritmo es que se dio cuenta que los trabajadores de raza negra no es que trabajaran menos, pero los consumidores rechazaban más este tipo de viajes. Como bien sabrán, o si es que han utilizado Uber en algún momento, cuando solicitan que les traslade a algún lugar a través de algún tipo de vehículo y demás, tienen toda la información. ¿Quién es el conductor? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el coche? La matrícula del coche. Te hace falta tener el DNI y dónde vive y si tiene hijos de esa persona, ¿no? Te da una información detallada del viaje, ¿no? También información sobre esa persona. Pues se ve que en Estados Unidos, cuando operaban conductores de raza negra y los consumidores y usuarios veían que eran personas de dicho color, rechazaban el viaje. Entonces Uber, a través de ese algoritmo, hizo que los trabajadores de raza negra recibieran menos traslados, menos pedidos, menos peticiones que aquellos otros de raza blanca, estableciendo en este caso un sesgo algorítmico relacionado con la discriminación. O sea que también un caso muy polémico. Y el último... Complicado, ¿eh? Es complicado eso, ¿eh? Eso no... Porque tú te pones en el perfil de la empresa y dices, bueno, yo tengo datos objetivos que a conductores de raza negra tienen menos viajes y se rechazan más por parte de los consumidores. Establezco un algoritmo que a su vez tiene un sesgo cognitivo y le da menos viajes a esos trabajadores. La empresa, si actúa en relación a un dato objetivo, pero vulnerando, obviamente. Yo no sé, para mí se me establece eso como un debate muy complejo, ¿no? Yo no sé si tú te atreves o si sabrás cómo acabó, porque a mí me parece muy, muy interesante ese caso, ¿eh? Bueno, como acabó fue que Uber tuvo que quitar ese tipo de algoritmos porque se entendió que se habían vulnerado los derechos de los trabajadores, en este caso a la igualdad de oportunidades, también estableciendo situaciones de discriminación y demás. ¿Qué fue cómo ellos se dieron un poco cuenta? Porque al final Uber actúa por cercanía. En cuanto hay una llamada de algún usuario y hay un conductor que está cerca de donde está esa llamada, pues se hace por cercanía, optimiza, ¿no?, su servicio. Sin embargo, lo que ocurría en este caso era que había trabajadores de raza negra que estaban más cercanos a realizar ese determinado trayecto y no recibían esa llamada. Claro, cuando esto resulta constante y ellos ven
que es a ese colectivo en concreto, son conscientes de ello, que eso es algo, claro, los trabajadores al final esto a veces, ya os digo, el algoritmo pasa de forma inadvertida. Pero bueno, en este caso fueron un conjunto de determinadas situaciones que hicieron ver que ellos efectivamente estaban siendo un colectivo discriminado en ese determinado puesto de trabajo. Estaban realizando las mismas funciones que el resto, pero no había una igualdad de oportunidades en este sentido. Y entonces, claro, se entendió efectivamente que el algoritmo establecido por la empresa era discriminatorio y tuvo la obligación de retirar ese tipo de algoritmos y de decisiones. Aquí también un poco el debate está en, claro, si la empresa lo que quiere es el mayor lucro posible, pues ellos operan de, bueno, qué conductores me dan más dinero y qué otros me dan menos, ¿no? Por así decirlo, parámetros meramente económicos, obtención de un lucro. Soy Uber, soy una empresa. Pero claro, ¿a qué precio? ¿No? Ya. Que ahí es donde está el debate. La verdad que sí, que fue un tema muy polémico. Y otro tema también muy polémico es el que ocurrió también en Amazon, que en este caso no era de personas que estaban trabajando, sino eran personas que querían optar a una serie de puestos de trabajo que había habilitado la empresa de Amazon. En este caso en concreto, nos encontramos con unas ofertas de trabajo para dedicarse al sector del almacén de Amazon, en el que hombres y mujeres, ya os digo que es por tema de género, por eso hago esa distinción, deciden optar a esos puestos de trabajo para cubrirlos, que eran varios, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que Amazon establece un sistema de calificación en relación a esos trabajadores, es decir, ese proceso de selección muy, muy, bueno, muy novedoso. Y es que, como me imagino que sabrán, en Amazon, para tú, una vez que compras un producto, tienes la posibilidad de votar ese producto a través de una serie de estrellas, comentar. Ay, Dios mío, que se me ha caído Lucía. Para la contratación de los trabajadores. Aquellas personas que alcanzaran las 5 estrellas eran trabajadores óptimos para acceder a esos correspondientes puestos de trabajo. Aquellos que no llegaran a esas determinadas estrellas, pues entonces no. Entonces se descubrió que Amazon había creado un algoritmo para valorar de manera inferior a las mujeres en relación a los hombres. Por ejemplo, si una mujer y un hombre tenían la misma formación, pues la mujer, por el hecho de ser mujer, se valoraba esa formación con una puntuación inferior en relación a los hombres. Eso implicó que una vez que finalizó el proceso de selección, la mayoría de los puestos ocupados, por no decir prácticamente la totalidad, eran ocupados por hombres. Claro, ante esta situación, las mujeres que querían optar a ese puesto de trabajo, pues bueno, se alarmaron porque también veían que por méritos incluso algunas estaban en posición superior en relación a los hombres, pero no se la había valorado de la misma manera. Y se estableció que también en esta empresa pues había efectuado esa contratación atendiendo a un algoritmo que presentaba un claro sesgo por discriminación en razón de género. Y ante esta casuística nos encontramos con un problema muy claro. ¿Cómo lo podemos probar esto? Porque claro, nosotros como abogados o como trabajadores que podemos sufrir este tipo de situaciones, es complicado, porque porque no sabemos, no estamos formados en entrar en ese algoritmo y analizarlo y ver qué es lo que nos hace, ¿no? De qué manera se toman esas decisiones. ¿Por qué? Porque la empresa no nos informa Claro, de que existe, ni nos informa de por qué existe, cuál es claro. el fin de ese algoritmo, a qué atiende el mismo. Entonces, en este caso es que además no hay normativa al respecto, que implique ese deber de información, como en los casos que anteriormente hemos hecho referencia. Entonces, aquí nos encontramos con una clara ausencia de regulación. Otra laguna en este sentido. Y cada vez son más las empresas las que recurren a los algoritmos digitales para tomar buenas decisiones, pero también para tomar decisiones estableciendo sesgos, ¿no? Por la razón que sea. O al menos presentando unos algoritmos que desde luego no son ni del todo justos ni del todo honestos. Entonces aquí un poco, pues la solución que puede haber, primero regular, eso es lo fundamental. En un segundo término, establecer códigos en abierto, transparentes, que todo el mundo pueda acceder a ese código y valorar si realmente presenta o no situaciones de discriminación, es decir, que no se ha considerado pues, un secreto industrial, sino que los trabajadores puedan acceder al mismo y sobre todo estén informados en relación a la utilización de estos algoritmos, que aquí también los representantes de los trabajadores tengan voz cantante,
y puedan entrar a valorar esto y a luchar en relación a presentando esas acciones colectivas. Y luego al final pues se debe crear una conciencia, y esto ya es una reflexión final, de que el trabajador no es una mera mercancía, que el trabajador realmente, la utilización de las tecnologías está muy bien, pero siempre hay que priorizar al trabajador, porque cada vez está habiendo de una mayor manera una excesiva instrumentalización hacia la tecnología. Y a veces parece que el trabajador es un mero número, es un mero... No, y realmente el trabajador es una persona que merece especialmente ser protegido. Y sobre todo en estos casos que son muy novedosos. Ahora tenemos esta ley orgánica de protección de datos del 2018, pero vamos, del 2018 que hace nada, pero hasta entonces pues ha habido una situación de clara inseguridad que en estos casos que os he presentado ahora a colación parece que sigue existiendo porque todavía la normativa va muy atrás de estos cambios sociales. Así que eso sería un poco como reflexión final. Mm, la normativa siempre va atrás de la sociedad, atrás de los cambios tecnológicos y parece que, pero bueno, también normal, porque anterior a los cambios no van a venir. Lo que pasa es que este quedarse atrás muchas veces es tan escandaloso y produce tanta inseguridad que dices, bueno, es que llevamos ya unos años, que las tecnologías sí, ahora el boom, ahora a lo mejor el boom, pero llevan unos años y las empresas muchas veces se valen de esa tecnología para llevar un control pues excesivo. Y lo de los algoritmos ya, pues es lo último, que está bien, que obviamente todo lo que sea, pues automatizar muchas veces pues trae consigo un avance, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo bien también, ¿no? Sin que haya sesgos, como tú bien lo has llamado, ¿no? Y Claro, también es cierto que el hecho de que, aunque siempre el derecho ha ido por detrás de los cambios sociales y culturales que se vienen presentando, aquí además nos encontramos con un valor añadido, y es que las tecnologías no paran de cambiar, no paran de transformarse, además de una manera rapidísima. O sea, ahora nos resulta muy normal el pedir un globo y que venga alguien y nos traiga la comida y tal, y eso no deja de ser una nueva forma de trabajo, que también presenta una casuística específica y unos desafíos y unos nuevos retos en el ámbito laboral. Y luego, de aquí a 2 o 3 años, volveremos a estar en este canal y volveremos a hablar de cosas diferentes que han transcurrido, porque al final el proceso tecnológico es algo que continuamente está cambiando. O sea, que si ya de por sí la normativa va muy atrás, claro, cuando ya la normativa está intentando empezar a regular, ya estamos en otro paso. Entonces, vamos un poco a regañadientes, ¿no? Pero bueno. En fin, eso es lo que pasa. Al final aquí un poquito es por establecer, pues, no solo en el punto de partida donde nos encontramos, sino también los desafíos a futuro en lo que nos estamos enfrentando y nos enfrentaremos, ¿no? En este sentido. pues yo me quedo con esas reflexiones que nos lanzas a todos. Y estoy viendo porque ha habido gente que ha comentado, pero no sé. A ver, si trabajo desde casa y tengo un portátil de empresa, me pongo a jugar con mi ordenador de casa durante el tiempo de trabajo, podrían tomar medidas. Es decir, tiene un ordenador de empresa y un ordenador particular y tú trabajas con uno y juegas con otro, con el tuyo. Me imagino que podrás tomar medidas, pero no, obviamente no te van a examinar tu ordenador de casa. Claro, Espero, efectivamente, ¿no? espero. Ahí quien hace la ley hace la trampa. Ah, bueno, yo estoy trabajando, tengo mi ordenador de empresa, y ahí estoy trabajando, ficticiamente, pero estoy trabajando. Y luego si tienes tu ordenador privado, pues ahí no te puedes monitorizar en tu ordenador privado, ahí puedes jugar perfectamente al Fortnite. O sea, no hay ningún problema. O ver este canal, ¿no? O ver este canal que O ver también, ¿no? este canal, claro, ¿vale? Ahí no habrá ningún problema. Eso sí, darle de vez en cuando al ratón por si se te apaga la pantalla de tu ordenador profesional, pero vaya, que sí, que ahí en ese caso pues no habría problema. A mí me llama también mucho la atención, como todas estas materias de protección de derechos de los trabajadores, siempre ha venido también de mano de la Unión Europea, con sentencias y que ahora a lo mejor ya sí está un poquito más establecido todo con la normativa, pero yo también recuerdo con el tema de la videovigilancia y demás, que eso era un descontrol y tú te planteabas una sentencia que un día te decía una cosa, la otra en un supuesto parecido o idéntico te decía otra, entonces era
los primeros años y demás, cuando estaban estos asuntos de la videovigilancia, era un auténtico caos. Y yo lo que espero que con esto de las tecnologías, pues vayamos un poquito. Y me asusta también, Lucía, que se deje por mucho tiempo esto en manos de la negociación colectiva. Porque algunos funcionarán mejor, otros funcionarán peor. Y bueno, mientras tanto los trabajadores que sin poder desconectar digitalmente pues, del trabajo por culpa de las tecnologías, porque bueno, a mí eso me da susto, porque al final se rompe la cuerda por el lado más débil, por el trabajador. Así que yo pues... Sí, es verdad que es verdad que la normativa no es bueno, no es del todo proteccionista, porque también podría establecer, aunque sea unos parámetros mínimos, y luego quizá para complementar la misma o para establecer algunas garantías adicionales recurrir a la negociación colectiva. Pero hay muchos ámbitos y en muchos de estos derechos que hemos visto que dicen muy poquito y al final recurren a una negociación colectiva que hasta el momento realmente pues no está teniendo el papel, el rol o la función que debiera hacer. Claro, ahí al final, desde luego, los primeros perjudicados son los trabajadores. Y en relación a lo que mencionas, yo lo viví en primera persona. Yo realicé la tesis doctoral, como decía, sobre la digitalización de las relaciones de trabajo y leí mi tesis el día 16 de julio del 2019. Claro, pues he dicho que la Ley Orgánica de Protección de Datos era del 2018. Yo empecé la tesis doctoral en 2017. Estuve 2 años y medio haciendo la tesis, haciendo el doctorado. Claro, yo empecé la tesis con un parámetro de que no había norma y a mí en 2018 digo, pero vamos a ver, ahora aquí, esto aquí no tiene sentido. El 5 de diciembre, aquí ya a escasos meses para yo hacer las defensas de mi tesis, que a los 6 meses o así la efectué, claro, tuve que... Muchos de los capítulos los tuve que recapitular enteros, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que a partir de ahí sí que hice como ese análisis con anterioridad a la norma sí. Y como bien mencionas, Miguel, bueno, allí el patiburrillo de sentencias del Tribunal Supremo a nivel internacional muy contradictorio, pero por eso, porque al no existir norma, al no existir seguridad jurídica, lo que no pueden hacer los jueces es legislar. O sea, la función de los jueces es interpretar y ejecutar la norma. Pero para ello debe haber norma. Lo que no pueden hacer es crear una norma que no existe, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde ha estado el problema. Cuando no ha habido norma han tratado de recurrir a ejemplos análogos, a impartir justicia, a recurrir a los principios, ¿no? Judiciales y demás establecidos, principios de proporcionalidad, tal, pero realmente tampoco se les puede exigir que ellos hagan una normativa porque no les compete. Ahí el legislador lo que debería es haber tratado de ir un poquito antes en ese sentido. Pero bueno, es verdad que haya habido muchas controversias. Y bueno, al final esta ley orgánica, que yo la estimo muchísimo y las quiero mucho porque me dio un quebradero de cabeza en su momento de estudiarla y de analizarla en la fase final de mi tesis doctoral. Pero bueno, al final sí que se ve que eso ha hecho que haya una mayor seguridad en este sentido, ¿no? Ya sí que hay un deber de información, que no vale cualquier tipo de información, sino que tiene que ser por escrito, de qué manera se le debe informar, ¿no? Y ya es verdad que la cosa ha ido cambiando y esperemos que siga así. Es decir, que todo vaya poco a poco y que se empiece a regular de una manera un poco más en profundidad. Se podían haber esperado un añito o dos para haber publicado la ley, ¿no? 6 meses, simplemente. Que ya luego, después, vamos. Pero bueno, ya está. Al final se cambió y al final es verdad que luego me vino muy bien porque, claro, cuando publiqué la monografía, que bueno, ya... que para aquellos que a lo mejor estén por aquí escuchando y les apetezca pues también echarle un vistacillo, está publicada en Aranzadi mi monografía sobre mi tesis doctoral, pues es verdad que al final resultó muy novedosa mi tesis, porque era al final un trabajo, era una de las primeras monografías que realmente entró al analizar de manera muy profunda y muy detallada la norma. O sea que al final me vino bien esa situación de estrés que sufrí en su momento. Pero bueno, la verdad que sí. Y yo ya pregunta como amigo, ¿se puede saber la calificación o no? ¿Se puede saber la calificación? Sí, hombre, claro que se puede saber. Bueno, la calificación. Yo es verdad que durante la tesis doctoral estuve de estancia en Estados Unidos, en Berkeley, en la universidad allí en California, y entonces hice una parte de la tesis en inglés.
Entonces, mi tesis tiene una mención internacional, o sea, soy doctora internacional, se supone, y luego la tengo sobresaliente cum laude. Es Anda. la calificación, sí, sí. Pero estas cosas no se preguntan, Miguel, por favor. Se preguntan cuando te imaginas que son buenas respuestas. Yo me Bueno, la... podrían no serlo, ¿eh? Porque vamos, pero sí, sí, en este caso la verdad que muy contenta, ¿no? Y al final es que hacer una tesis doctoral requiere mucho esfuerzo, porque es así, sobre todo en mi caso yo lo compaginé con el ejercicio profesional y sobre todo los últimos meses fueron muy difíciles, pero aquellos que tengan una cierta inquietud en investigar sobre algún tema y demás, es algo de verdad que recomiendo, aunque se lo tomen con calma. Yo al final la hice en 2 años y medio, o sea que al final yo me metí más prisa de la que debía tener, pero la verdad que la carrera investigadora es muy bonita y luego te sientes, pues bueno, orgulloso de un trabajo que has venido realizando durante 3 años, 4 años, ¿no? El tiempo que sea, pero cuando estás ahí en el tribunal de tesis, ¿no? Ya está todo el tribunal, tu familia, y mi padre llorando, que cuando yo terminé la exposición y ya estaba con los agradecimientos, yo me giré y vi a mi padre y mi tía llorando, llorando, digo, madre mía, no podía mantener la compostura. Y luego te vas a comer y luego yo esa noche llegué a mi casa y me metí en la cama y dije, he terminado una trayectoria de mi vida que me ha ocupado 2 años y medio a nivel interno, ¿no? De constante, de trabajar, y luego es una de las experiencias que recuerdo con más cariño. O sea, que yo siempre animo, más tarde, más temprano, porque al final hacer una tesis, en fin, no es algo que tengas que hacer ya, ¿no? Que lo puedes hacer transcurrido unos años, pero desde luego a aquellas personas que les gusta inscribir y tienen esa inquietud en profundizar sobre algún tema, es algo que recomiendo. Luego publicas tu libro, no sé, como también un recuerdo bonito. Mm. Pues me ha encantado escucharte esas palabras. Yo tenía también mucho entusiasmo en escucharlas. Y la verdad es que voy a buscar ahora dónde se puede ver, dónde se puede adquirir. Y en Aranzadi me has dicho, ¿no? En Aranzadi, ¿no? Sí, la tesis se llama Relación laboral digitalizada, control y colaboración en un contexto tecnológico, y están en Aranzadi. Pero vaya, que creo que en abierto no está, habría que comprarlo. Pero creo que en las bibliotecas está. Aquí, al menos en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Estudios Sociales. Y creo que en la Biblioteca General hay algunos ejemplares en las que se puede bichear. Pues yo me lo apunto, Lucía. Y bueno, ahora el seminario que anunciaste para septiembre todavía no está disponible la inscripción ni nada, ¿no? Por lo que he deducido de las palabras, ¿no? No, no, no. Vale. Poco a poco. Por ahora es verdad que ya tengo algunos ponentes, estoy muy contenta porque vienen catedráticos a nivel nacional muy interesantes, también viene el director de la Universidad de Irlanda de Maynooth, o sea, vienen la verdad que personas muy interesantes y especializadas en este tema en concreto. Y bueno, me falta por confirmar un único ponente y ya pues le comenzaré a realizar el cartel y darle cierta difusión, pero será ya a partir del mes que viene porque es que ya no me da la vida. O sea, poco a poco. Pues estaremos pendientes. Y a la moderadora le diría que nos pusiera en las redes sociales. Ah, mira, están puestas, están puestas. La moderadora está bien hoy. Bueno, pues Lucía, yo te dejo a todos los espectadores que nos están viendo ahora para que les diga las últimas palabras y lo que tú quieras, lo que tú quieras. Son todo tuyos, son todo oídos. Vale. Bueno, pues nada, simplemente agradecer que hayan estado hasta aquí escuchándome. Espero que no le haya supuesto una actividad muy ardua y que bueno, que al menos hayan aprendido algo sobre el derecho laboral, que la verdad que es un ámbito que a mí me apasiona, que me encanta, que cada vez trato de especializarme más. Es cierto que tengo un perfil joven, pero bueno, ahí estoy en la trayectoria que deseo ser y tener. Y bueno, que todas aquellas personas que tengan algún tipo de inquietud en el ámbito del derecho del trabajo, pues creo que tanto en lo que es la actividad profesional como también a nivel de investigación y demás, creo que es un área muy bonita para dedicarte a nivel profesional. Y luego al final es cierto que saber de derecho del trabajo, seáis o no juristas, es fundamental, porque lo que sí que serán, o al menos eso espero en un futuro próximo, o lo están siendo ahora mismo, son trabajadores. Y como trabajadores lo fundamental es que sepan cuáles son sus derechos para poder reivindicar los mismos ante posibles abusos por parte de la empresa. Y no,
a que ante un despido, algún tipo de sanción, pues tengan alguna situación o alguna sensación de inseguridad, sino que realmente pues tengan ciertos conocimientos para poder reivindicar sus derechos ante posibles situaciones que pudieran tener. Y que siempre, pues en el caso en el que tengan alguna situación en este sentido y demás, pues que se asesoren con buenos especialistas y expertos en la materia y que les ayuden en este ámbito. Y nada, que tienen mis redes, me imagino que no sé si Miguel la publicará o no, pero que para cualquier cosa, pues ya saben, estoy en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y estoy pues a su disposición para lo que quieran. Y que muchas gracias por todo y muchísimas gracias a Miguel, por supuesto, por traerme aquí, que yo estoy encantada. Gracias a ti, Lucía, gracias a ti. Nos veremos en más ocasiones, ya verás que sí, ya verás que sí. Esperemos que ya haya normativa nueva y negociación colectiva nueva. Y esperemos que en lugar de hacerlo virtualmente a distancia tú y yo, me invites a tu área, allí que con tus luces y tus libros y estemos allí y hagamos nosotros un debate así más informal. Pues ¿Vale? dicho queda y auguro que sí, auguro que sí. Están diciendo por aquí, ole, ole a tus últimas palabras. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. muchas gracias, Lucía. Hasta luego, adiós, Hasta luego. adiós. Bueno, familia, adiós, Lucía, te despido aquí por Zoom, ¿vale? Sí, vale. Hasta luego. Bueno, familia, yo creo que ha sido una charla muy entretenida. Hemos hablado, gracias Miguel y Lucía, gracias a ti, Jalufa. Tengo no sé cuántas llamadas aquí, no sé cuántas llamadas puedo tener. Bueno, y de números desconocidos. Bueno, sí, ha sido una charla muy interesante. La verdad es que Lucía de esto sabe un montón. No en vano, su tesis doctoral pues fue de Derecho del Trabajo y las nuevas tecnologías. Así que quién mejor que ella para hablar de estos temas. Destacar también de Lucía que es un perfil, como ya he dicho, muy joven y que hay que ver que en tan corta edad jurídica pues haya logrado todo lo que ha logrado. Es decir, no sé si lo sabéis o no, pero para llevar un área en derecho en cualquier universidad o ser profesor en cualquier universidad, pues se te exige unos conocimientos, serlo de verdad, ¿eh? Digo, ser profesor de verdad. No estoy diciendo ser profesor de tal y cual, estoy diciendo ser profesor de verdad y ser doctor de verdad. No es como los títulos que hay por ahí escondidos o los profesores que hay por ahí de boquilla nada más. No, estoy diciendo de verdad. Y lo habéis comprobado 100%, ¿eh? Una persona muy capacitada. Y yo, pues, obviamente, nada más que tengo que agradecer que haya estado aquí con nosotros un ratito, ¿vale? Gracias a ti, Jalufa. ¿Qué se dice? ¿Alufa o Jalufa? Busco casos laborales en casos cerrados. No, vamos a ver, el domingo todavía no sé lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quería haber traído a alguien que entendiera de derecho laboral, pero a nivel internacional, porque al fin y al cabo es el Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores. Entonces quería haber traído a algún compañero o compañera de México o de Perú, que también me gustan mucho los compañeros que hay allí en Perú, pero no he encontrado a nadie que esté a disposición de venir el domingo a nivel internacional. Entonces me estoy planteando qué hacer el domingo. Pero bueno, si tenéis alguna sugerencia, pues mis redes sociales también las conocéis ya y me lo podéis escribir sin ningún problema. Si me lo podéis escribir sin ningún problema, lo que queréis que podamos hablar o ver el domingo, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte me voy... No, caso cerrado todavía no. Vamos a esperar un tiempecito para hacer otro caso cerrado, que te gustan a ti mucho los casos cerrados. Vamos a esperar un tiempecito para hacer reacción a casos cerrados, ¿vale? Y bueno, familia, ya iré poniendo por redes lo que nos tocará el domingo, ¿vale? El domingo a ver a las 8:30, si puede ser. Bueno, familia. Adiós, ¿eh? Rochi, My Tower, Nicky Nicole, este es el ritmo oficial.